Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos con la gente de Clarion, empresa de 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, que presta servicios de laboratorio de suelos, agricultura de precisión, además de investigación y desarrollo. Con ellos conversamos sobre los diferentes servicios que prestan y en particular nos detuvimos en el proceso de delimitación y caracterización de ambientes que ellos aplican, incluyendo las diferentes técnicas y estrategias que utilizan para el mismo. Buenas tardes, soy Agustín Pagani y represento la empresa Clarion. Es una empresa que tiene tres actividades principales. Por un lado, somos un laboratorio de suelo y planta. Por otro lado, brindamos un asesoramiento integral de agricultura de precisión y también prestamos servicios a empresas de investigación y desarrollo, de investigación aplicada. Por un lado, el laboratorio que tenemos tiene como característica principal que es un laboratorio industrial de alta capacidad de procesamiento de muestras. Podemos analizar hasta 200 muestras completas por día. Gracias a que adaptamos un sistema o un tipo de procesamiento de muestras de laboratorios de Estados Unidos y Norteamérica en general. En cuanto al servicio de agricultura de precisión, tenemos una visión bastante integral de la agricultura de precisión. En principio, el paso número uno de nuestra forma de trabajar es a través del mapeo de suelo con la rastra Veris, mediante la conductividad eléctrica. A su vez, como la rastra está equipada con un GPS de RTK de doble frecuencia de muy alta precisión, podemos hacer un mapa altimétrico de la superficie del terreno en la misma pasada. Complementamos esa información con un muestreo intensivo, un muestreo de suelo intensivo en grilla. Dependiendo de la situación, estamos usando intensidades de muestreo tan intensas como una muestra por hectárea. Muchas veces nos da muy buen resultado y estamos contentos con ese esquema de muestreo, y por supuesto que cuando la superficie se hace más grande podemos hacer muestreos dirigidos o plantear otros esquemas de muestreo que sean más acordes al sistema donde trabajamos. Primero, entonces, como dije, el mapeo de suelo, también el muestreo, el mapeo de altimetría, y complementamos todo eso con imágenes de mapas de rendimiento, o sea, análisis de mapas de rendimiento si existen, y si no, con imágenes que obtenemos a partir de imágenes multiespectrales, y podemos calcular índices como el NDVI, que es el más común, pero también se puede calcular otros índices. Con todos esos mapas de información sobre la mesa, intentamos ser lo más preciso posibles a la hora de realizar los mapas de recomendación variable, o sea, las prescripciones, que son mapas que se insertan en una sembradora con capacidad de dosificación variable de semilla o una fertilizadora para aplicar fertilizante o aplicar insumos, fertilizantes o enmienda en forma variable. La idea de todo esto, por supuesto, es ser mucho más eficiente en el uso de los insumos, de los fertilizantes y la semilla en particular, pero también otros insumos que en el futuro que a poco vamos incorporando. El proceso termina mediante el análisis del mapa de rendimiento, y con eso podemos hacer un estudio físico y económico de los resultados, y eso sirve de punto de partida para el año siguiente. Mediante el mapa de rendimiento podemos hacer un mapa de margen bruto, por ejemplo, para identificar lugares dentro del lote en donde la rentabilidad es baja o negativa. Y nos permite identificar esas áreas, nos sirve para saber qué se puede hacer el año siguiente para, obviamente dejar o aumentar la rentabilidad en esas áreas o bajar los insumos para que esas áreas que son riesgosas o que tienen rentabilidades negativas, que bajan la rentabilidad de todo el esquema, puedan, aunque sea minimizarse o revertirse idealmente. Y por supuesto, maximizar la productividad de las zonas de alto potencial. Esa es la visión que tenemos de la agricultura de precisión, y por supuesto que cada año vamos aprendiendo y vamos incorporando cosas nuevas, pero creemos que la forma certera o la forma sólida de encararla es mediante un esquema integral que básicamente integre muchas capas de información. Les puedo dar algunos ejemplos concretos de experiencias que hemos tenido. Con respecto al fósforo hay muchísimo para hacer porque existe una variabilidad muy grande
en cuanto a la disponibilidad de ese nutriente en el suelo. Los muestreos en grilla nos indican que el productor muchas veces sobrefertiliza con fósforo en muchas áreas del lote y subfertiliza en otras. Los muestreos tradicionales enmascaran esa variabilidad y por lo tanto muchas veces conducen a diagnósticos erróneos. Entonces, el muestreo de suelo, que es una herramienta tan importante y tan fundamental, muchas veces no se aprovecha de la manera que debería o de la manera que la herramienta tiene como potencial, justamente porque los muestreos no son representativos de la variabilidad real que tiene un lote, y eso es porque la frecuencia o la intensidad de muestreo no es la suficiente. Eso es el caso del fósforo, que es bastante emblemático. Pero también el nitrógeno, si bien es mucho más difícil de manejar, podemos, mediante una caracterización ambiental intensiva, ser más eficiente o ser más preciso en la definición de esa dosis óptima económica de nitrógeno, que varía en el tiempo y en el espacio, que es tan difícil de predecir, pero que se puede, bueno, justamente reducir la variabilidad o aumentar la eficacia o la precisión con la cual se define esa dosis en el espacio y en el tiempo, mediante estos esfuerzos que estamos haciendo de caracterización ambiental intensiva y diagnóstico. Y por último, la densidad de maíz es otro factor que tiene un impacto económico muy grande, porque bueno, ajustar la densidad de maíz en función del ambiente, en función de la variabilidad que tiene el suelo, bueno, permite muchas veces introducir maíz en lugares donde prácticamente era imposible con un esquema fijo de densidad, y aumentar la potencialidad en ambientes con mayor potencial que el resto del lote, por ejemplo. Uno de los esquemas o de los lemas de esta muestra es agricultura digital, y pienso que en ese sentido tenemos mucho para hacer en cuanto a las herramientas digitales que hoy tenemos aplicadas a la agricultura. La agricultura de precisión y el manejo de información que hoy en día se genera, pienso que es algo muy importante para poder integrarlo y poder usarlo en el sentido de poder ser más eficiente en el uso de los recursos y abandonar esa agricultura promedio o esa agricultura de hacer las cosas más o menos, para ir a algo ya más preciso que nos permita ser más eficientes, a lograr una agricultura más rentable y ser, por supuesto, más amigables con el ambiente. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.